Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente para continuar nuestro estudio de las profecías de Daniel. Estamos prácticamente terminando las diapositivas en PowerPoint que hemos estado viendo. Faltan dos últimas nada más. Y de ahí vamos a pasar a estudiar, leer y comentar un poco un memorándum, ¿no? Del Centro Mundial que habla sobre esas profecías, especialmente lo que tiene que ver con los 1335 días, que al parecer eh, hay varias tablas, dos tablas de Abdul Baha y algunas más de Shoaib Effendi, y que como que dan un poco de fechas diferentes en relación a unos años nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a estudiar más en detalle. Entonces, vamos a empezar. Esto es lo que hicimos, esto es lo que hicimos la sesión última y que hablábamos de la profecía que encontramos en Daniel 12:11 de 1290 días, ¿no? Y que según Abdul Baha y lo que hemos estado leyendo, esto se cumple en 1863 con la declaración pública de Bahá'u'lláh en el jardín de Rizwan, en afueras de Bagdad, en vísperas de su segundo destierro a Constantinopla. Entonces, y aquí la continuación de ese mismo versículo que es el 12:12, ¿no? Es el que justamente sigue y que menciona los 1335 días y que dice textualmente: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aquí hay lo que encontramos en Dios pasa, ¿no? En esa obra monumental de Shoaib Effendi sobre la historia de los primeros 100 años, y donde no únicamente habla de historia, sino de que eh, logra ponernos en perspectiva, ¿no? En lo que tiene que ver con toda la eh, el significado, ¿no? De la historia religiosa del mundo. Muy bien, como dijimos antes, ese Daniel 12:12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Sabemos que son 1335 años y según, bueno, después vamos a verlo, esto tiene su inicio en la tregua de Al-Hudaybiyah, es un lugar en Hejaz, en Arabia, y esto ocurrió en 628, ¿no? 4 años aproximadamente antes de la ascensión del profeta Muhammad. Y eso fue, ustedes saben que Meca siempre ha sido un lugar sagrado, ¿cierto? Tanto antes de Muhammad como después de Muhammad. Ahí hay una sabiduría que se menciona en el Corán también, ¿no? Pero bueno, ese es ya otro tema. Y esa tregua se dio cuando en este año 628 Muhammad y aproximadamente se calcula 2000 musulmanes estaban camino a la peregrinación hacia Meca. Venían de Medina, iban bajando hacia el sur a la Meca. Y en el camino, en este lugar, eh, los mecanos, que eran idolatras y muy poderosos, y que habían estado continuamente en lucha contra los musulmanes, les impiden el pase.
Y Muhammad opta por llegar a un acuerdo con ellos, hacer una tregua con ellos. Esa tregua, eh, un poco difícil de explicarlo, ¿no? Pero esa tregua en el mismo Corán es mencionado como la gran victoria, pero a primera vista no era ¿cómo se dice? Una victoria para los musulmanes. Se les imponía reglas, se les imponía condiciones, ¿no? Pero Muhammad lo acepta y ese tregua se convierte en la legitimidad posterior, ¿no? De los musulmanes, una cosa así. 2 años después, en esa tregua, perdón, se menciona que los musulmanes ya libremente podrían relacionarse con las tribus de Arabia sin que haya guerras y combates y batallas y matanzas. Entonces, pero había otras condiciones también. Y ahorita no vamos a entrar, eso está en internet, lo pueden buscar. Eh, y como digo, a primera vista, muchos musulmanes les pareció que eso era en desventaja de ellos y no estaban de acuerdo, pero Muhammad aceptó y en el Corán se le menciona como la gran victoria, ¿no? Y 2 años después, los mecanos son los que rompen esa tregua, ¿no? Y eso le da a Muhammad y a los cristianos la legitimidad de actuar. En A esos los 2 años, musulmanes. a los musulmanes, y a Muhammad y a los musulmanes, de actuar, ¿no? Porque ya había una tregua firmada por ambos lados y uno de ellos, los mecanos, los idólatras, lo habían roto. En esos 2 años que los musulmanes obtienen, digamos, el salvoconducto para relacionarse con todas las tribus, se calcula que el número de musulmanes va de 2.000 a más de 40.000 en esos 2 años. Y eso obviamente le da pues ese validez, ¿no? Y esa legitimidad a los musulmanes que cuando 2 años más tarde, en 630, 2 años antes de la ascensión de Muhammad, los mecanos rompen, no quieren cumplir con esa tregua. Entonces Muhammad decide marchar hacia la Meca y entra a la Meca sin derramamiento de sangre, nadie se lo opone, no hay ninguna batalla, ninguna muerte, y la Meca se entrega a Muhammad también. Y así se completa, digamos, se puede decir, se conquista, el Islam conquista toda Arabia, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasa pues después, ¿no? El imperio musulmán, etcétera, etcétera. Recordemos, amigos, que la historia de Muhammad y su caso peculiar, particular, es muy ajeno a las otras manifestaciones de Dios. Él nace en un pueblo guerrero sangriento y también tiene que solamente defenderse, pero ese último acto que hace con la tregua esa y después con la conquista incondicional de Arabia en manos de él, ¿cierto? Como cabeza de la comunidad musulmana, ¿no? Entonces, esto es lo que hace mención y que nos da déjenme, aquí está, perdón, nos da inicio, digamos, 628. Y si añadimos los 1335 a 628, nos da los 1963. Más tarde vamos a ver esto. Shoy Effendi establece que esa profecía no tiene que ver con el mundo, sino tiene que ver con eventos dentro de la causa de Dios, dentro de la fe Bahá'í, ¿no? Y este es un párrafo de Dios pasa, creo que está
voy a fallar si menciono un número, pero está en la parte que habla sobre la declaración de Bahá'u'lláh, el inicio de la fe Bahá'í y la declaración de Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a leerles. Aquí Shoei Effendi combina una serie de profecías, tanto bíblicas, musulmanas, como del Bab, del propio Bab. Entonces, aquí dice, estamos hablando de la declaración pública de Bahá'u'lláh en el jardín de Rizwan. Al fin, mediante aquel acto solemne, concluía el aplazamiento de no menos de 10 años, divinamente interpuesto entre el nacimiento de la revelación de Bahá'u'lláh en el Siachal y su anuncio a los discípulos del Bab. Se cumplió la hora fijada de la ocultación, durante la cual él mismo ha dado testimonio, los signos y muestras de una revelación divinamente designada arreciaron sobre él. Entonces, esos 10 años obviamente hace referencia a la petición que hace el BAP. Todos hace unos años, un par de años tal vez, leímos una facsímil, ¿no? De esa tablilla del BAP, donde se dirige a aquel a quien Dios hará manifiesto y le solicita que le otorgue a su dispensación 10 años adicionales, ¿no? Entonces, aquí está haciendo referencia Shoei Effendi a esos 10 años, ¿no? En Siachal, en Teherán, Bahá'u'lláh ya había recibido la intimidación profética pero esperó, ¿no? 10 años. Y aquí continúa. Miriadas de velos de luz, dentro de cuya gloria había estado envuelto, se alzaron parcialmente en esa hora histórica, concediendo a la humanidad una vislumbre infinitesimal de la refulgencia de su impar, su más sagrada y exaltada figura. Estamos hablando de lo que tiene que ver con las profecías babís, más o menos, ¿no? Ahora continúa. Habían transcurrido los 1290 días, fijados por Daniel en el último capítulo de su libro, como la duración de la abominación de la desolación. Esto es los 1290, justo en Daniel 12:11, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y que ¿Podrías Abdul-Bahá, agrandar un poquito más la letra para poder seguir la no lectura? sé, a ver, ahí, sí, ahí está mejor. Ah, mucho mejor, gracias. Sí, y que Abdul-Bahá fija el inicio para los 1290 días en la proclamación de la misión profética de Muhammad, que eso ocurre 10 años antes de la Hejira y 3 años después de la primera revelación, ¿no? Porque por 3 años estaba en ocultamiento también, ¿no? Y, Algo así. Ramín, disculpa, Sí. cuando finaliza la abominación de la desolación, ¿ahí qué comienza en esa fecha? Mm, ¿Qué comienza? Bueno, comienza pues la declaración de Bahá'u'lláh, pues, ¿no? Ahí comienza O la sea, declaración de sí, o Bahá'u'lláh, sea, con la declaración de Bahá'u'lláh había terminado ese periodo de abominación de la 1290 desolación. días, ya, que Así fueron es. todo el tiempo en que la fe musulmana fue como dividida y prácticamente dominada por Eh, los otros, bueno, ¿no? la terminación, abominación de la desolación, ese es un poquito más, yo no sé, o sea, tiene que ver con los gentiles, por ejemplo, ¿no? Los cristianos hablan de los gentiles, ¿no? Como personas que no creen en Dios, pero sabemos que los gentiles son los musulmanes y sí creen en Dios. Lo que pasa es que no eran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los judíos. ¿No eran El los cristiano, griegos?
los gentiles. No, no. ¿Cómo se llama? Los cristianos nacen dentro de los judíos, o sea, son la continuación. Pero los gentiles son los árabes que ahora reciben la iluminación divina, ¿cierto? Y que en la Biblia se les habla de se les refiere a ellos de los gentiles, ¿no? Badi a lo mejor puede aclarar esto un poquito más. Adelante, Badi. Sí, los goyim, los gentiles para los judíos son todos aquellos que no son judíos. Cualquiera que no es judío es para ellos un gentil. Perfecto. Solamente dejas de considerar como tal al que es un converso, o sea, al que transita, porque es largo, ¿eh? Toma algunos años, 3, 4 años, de estudio de la Torá y todo eso, y ya cuando se convierte, ahí, aunque no ha nacido de madre judía, porque hay dos formas de ser judío, nacer de una madre judía o convertirse, y tiene que pasar un proceso larguísimo para la conversión, y ahí ya deja de ser un gentil. Son las únicas formas. Gracias, Padre. Muy interesante lo que dice, ¿no? Entonces, los gentiles son los que no son del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿no? Entonces, pero bueno, históricamente se le ha dado una especie de significación de gente no creyente, gente que no cree en Dios. Y no es así, pues, ¿no? Sencillamente no son judíos porque eran musulmanes, ¿no? Y ese abominación de la desolación hace referencia más que nada al mismo pueblo judío que estaba desolado, estaba sin hogar, estaba errante por aquí y por allá, ¿no? Y que es en 1844 que ya recibe el permiso de volver hacia Tierra Santa, después de casi 2000 años, ¿no? De desolación y todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que Daniel menciona como la duración de esa abominación de la desolación. Ya con la venida, especialmente Sean Effendi menciona que con la declaración pública de Baha'u'llah en Bagdad se había terminado ese periodo. Nosotros sabemos como Bahá'ís y como cualquier persona que tenga conocimiento superficial de la historia religiosa del mundo, de cualquier, ¿cómo se dice? De cualquier religión realmente, las cosas no ocurren de un día para otro, sino que es un proceso largo, ¿cierto? Es un proceso largo y, bueno, ahí inicia esa terminación, ese capítulo termina. Y Sean Effendi continúa. Habían comenzado los 100 años lunares destinados a preceder su inmediata consumación y feliz consumación. Aquí está un poquito mal, parece la traducción. Eso es una referencia a justamente 12:12, ¿no? De Daniel 12:12, que habla sobre 1336. Y Schoenfeld dice que habían comenzado en 1863 con la declaración pública de Baha'u'llah en Bagdad a correr esos 100 años lunares, anunciada por Daniel en ese mismo capítulo. Habíanse agotado los 19 años que constituían el primer Wahed previsto en el Bayán persa por la pluma del Bab. Otra vez vuelve a las profecías del Bab, que hablaba de ese primer Wahed, de esos primeros 19 años. Ya transcurrido, habían agotado esos 19 años. El Señor del reino, Jesucristo, vuelto en la gloria del Padre, estaba a punto de ascender al trono y asumir el cetro de una soberanía indestructible y de alcance mundial. La comunidad del más grande nombre, los Bahá'ís, los compañeros del arca de color carmesí, cuya encendida loa aparece en el Ghaib al-Asma, había asomado visiblemente, ¿no? Recordemos que también eso es interesante notar. Schoenfeld dice que ya
con la declaración de Baha'u'llah en el Jardín de Rizwan, en afueras de Bagdad, ya había asomado visiblemente los Bahá'ís, ¿no? Los seguidores de Baha'u'llah, los que iban a ser conocidos como Bahá'ís. Pero nosotros sabemos que eso ocurrió algunos años después con la ruptura que ocurrió entre Baha'u'llah y Mirza Yahya en Adrianápolis, ¿no? Algunos años después, pocos años después, ¿no? Entonces, una vez más, hace referencia al hecho de que esas cosas son procesos, ¿no? Inicia, pero no necesariamente significa que ya está, ¿cierto? Entonces, es así, ¿no? O sea, es un proceso. La propia profecía del Bab sobre el Rizwan, la escena de la revelación de la gloria trascendente de Baha'u'llah, se había cumplido al pie de la letra, ¿no? Entonces, una vez más, amigos, el Bab aquí había hecho referencia que iba en el paraíso, iba a revelarse, digamos, ¿no? La gloria trascendente de Baha'u'llah, ¿no? Pero obviamente sabemos que ese jardín no tenía ese nombre originalmente, era Najib Pasha, y que Baha'u'llah después le cambia el nombre a, ¿cómo se llama? A Rizwan. Entonces entendemos que todas estas cumplimientos y profecías tienen un aspecto interior, un aspecto simbólico, un aspecto no literal, ¿no? Eso es, yo pienso que es lo más importante de que podemos concluir. Muy bien, amigos. Entonces, con esto acabamos esta presentación, pero, Sani, ¿tienes la mano levantada? Sí, sí, Rami. Dime. Perdón, voy a activar mi cámara. Ah, ya. Sí, quería preguntar, porque, o sea, para ver si estoy entendiendo bien, ¿no? Los 1262 años parten a partir de la eh, abominación de la desolación y No. los 1335 días parten a partir de la tregua y Mm, ambos tienen como fin, digamos, o sea, profetizan lo mismo que es la revelación de Bajaola. Eso es lo que he entendido. no. En 1290 tiene que ver con la declaración de Baha'u'llah en el Jardín de Rizwan en Bagdad. Los 1335, ahora vamos a verlo en más detalle y posiblemente el día martes, vamos a continuar un poquito más, tiene que ver con el periodo, se puede decir, de 1953 a 1963, o sea, 100 años lunar. Lo que yo defendí llama que con esa declaración de Baha'u'llah habían empezado ya a correr los 100 años lunares que debían llegar a su consumación, ¿no? Porque Daniel dice, bienaventurado el que espera y llega a los 1335, ¿verdad? Ya. Eso es 100 años, de acuerdo a Shoghi Effendi, 100 años después de la declaración pública de Baha'u'llah y que nosotros sabemos, ahora históricamente sabemos, culminó o se cumplió, mejor dicho, los 100 años con la conquista espiritual del mundo al finalizar la, La cruzada. la Cruzada Mundial, Ya. ¿cierto? Y coincide también con la elección de la Casa Universal de Justicia, que se establece ese cuerpo supremo también profetizado en la Biblia en varios lugares, ¿no? Donde se habla de esa Entonces, casa. Sí, perdón, para esta profecía, entonces 1335 días no se cuentan como años, sino como son esto. años solares. Ahora, si me permites, entramos a estudiar Me eso un confundí poquito, ya. ¿sí? Sí, ok. Sí, sí, está bien. No es una cosa clara. Déjame, si yo puedo, a ver, déjame buscar algo, ese periodo. Es más, me parece más, ¿dónde está esto? Un ratito, por favor, denme un instante. No lo había abierto antes y, a ver, y ahora aquí.
Daniel y Concepción. Aquí está, creo. Perfecto. Vamos a compartir esta imagen visual. Me parece que facilita mucho. Entonces, aquí, mira aquí. ¿Puedes ponerlo más grande? Sí, right. Entonces, los 1335 días, que son de Daniel 12:12, ¿cierto? Según esto de aquí, comienza con la tregua de 628, realizado entre Muhammad, el profeta, y los mecanos, ¿cierto? Y que Acá dice años culmina, solares. sí, y que termina en 1963 con la establecimiento de la Casa de Justicia. Esta es una forma de entenderlo ahora, de acuerdo a este autor, ¿cierto? Pero más o menos sí, este es el que está hablando. En cambio, los 1290 años lunares, ¿cierto? Tienen su inicio en la proclamación de Muhammad, no en la tregua, sino en la proclamación de Muhammad, y que culmina acá. Lo interesante es que entre este de aquí, proclamación de Bahá'u'lláh, y el establecimiento de la Casa de Justicia hay 100 años. Y Shoaib Effendi en 1944 hace mención de esto cuando escribe Dios pasa, habla de que aquí en 1863 ya había empezado a correr los 100 años lunares de esto, siendo obviamente esto es un cumplimiento solar, pero que tiene que ver con el establecimiento de una institución suprema Bahá'í dentro de la fe Bahá'í y de la conquista espiritual del mundo por los Bahá'ís. Es algo interno, o sea, tiene que ver con la fe, nada más. Muy bien, ahora si me permiten, vamos acá, ¿dónde está esto? Creo que es esta. Documento 2, espero que no me equivoque. Sí. Pueden verlo, ¿no? Dice, Sí. Sí se ve. Perfecto. Son dos páginas nada más. He encontrado ese memorándum que hace mención acá. Está en inglés. No quise traducirla y más bien ahora aquí es un pequeño resumen que hemos hecho, ¿no? Me parece que es más fácil. Dice, bueno, el documento del Departamento de Investigación de la Casa Nacional de Justicia, memorándum con fecha 13 de diciembre de 1990, revisado en febrero de 1996, ofrece un resumen de las interpretaciones bahá'ís de las profecías bíblicas de Daniel 12:11, que habla de los 1290, y 12:12, que habla de los 1335, centrándose en una visión unificadora a pesar de las múltiples fechas mencionadas. ¿Ok? Entonces, empezamos con la interpretación de 1290 días. Abdul-Bahá interpreta la profecía de los 1290 días de la siguiente manera. Comienzo. Se calcula con el calendario lunar a partir del día de la proclamación de la estación profética de Muhammad en el Hejaz. Eso fue 3 años después de su misión inicial, que se mantuvo en secreto. O sea, eso nos da, como vimos anteriormente, el año 613. Fin, cumplimiento. El cumplimiento ocurrió en el año 1290 lunar desde esa programación. Esto coincide con el año 1280 de la Hejira. Aquí lo podemos ver, ¿no? 622 más 1280, Hejira. Shoaib Effendi confirma que esto se cumplió con la declaración de Bahá'u'lláh en Bagdad en 1863. Recordemos, amigos, aquí habla de 1280 y no de 1290. ¿Por qué? Porque la Hejira empieza en 622, pero ¿cómo se llama? No sé si acá puedo hacer algún... el inicio es el sí, 613. claro, o sea, antes. Por eso es que da 1863.
digamos, ¿no? Estando en 1290, ¿no? Entonces, por eso es que esa aparente discrepancia. 1280 en realidad se convierte en 1290, pero el inicio ya no es 622, sino 613, según Abdul Baha. Eso está bastante claro. Después pasamos a la interpretación de los 1335 días. Ahí hay un poco de misterio. Abdul Baha interpreta la profecía de los 1335 días en dos tablas principales. Los días deben contarse como años solares no lunares, dice, y comienzo deben contarse desde el día de la Hejira, ¿no? De la huida de Muhammad, 622. Fin, el cumplimiento coincide con un ciclo desde el amanecer, coincide con un ciclo desde el amanecer del sol de la verdad, la declaración de Baha'u'llah. Por eso es que Shoaib Effendi, cuando habla de la declaración de Baha'u'llah en Bagdad, dice que ya habían comenzado a correr esos 100 años, ¿cierto? Al finalizar los 1335 años, aparecerán las señales de la elevación, la gloria, la exaltación y la propagación de la palabra de Dios por todo el oriente y el occidente. En ese día los fieles se regocijarán. Recordemos que al finalizar la cruzada mundial, los fieles, que son los bahá'ís, estaban muy regocijados por haber cumplido, a pesar de la muerte repentina del amado guardián, haber podido completar todas las, ¿cómo se dice?, las metas de esa cruzada mundial, y encima se coronó con la elección de la primera Casa Universal de Justicia, ¿no? Entonces fue pues un motivo, una época o un día de mucho regocijo. Shoaib Effendi asocia esta profecía con el triunfo mundial de la causa Bahá'í y el centenario de la asunción formal del cargo profético de Baha'u'llah. Él enfatizó que se refiere a acontecimientos dentro de la comunidad Bahá'í, o sea, la propagación de la misma fe, y no a sucesos externos como el establecimiento de la paz. Fechas múltiples y la visión unificadora. Vamos a ver aquí ahora. Aunque Abdul Baha y Shoaib Effendi asocian claramente el cumplimiento con la propagación de la fe, se mencionan varias fechas específicas. Por ejemplo, se menciona 1963, que serían los 1335 días solares desde la Hejira. Si sumamos esto, nos da casi lo otro. Y el centenario de la declaración de Baha'u'llah, vinculado al fin de la cruzada de 10 años y el establecimiento de la fe en todo el mundo. 1960, los 100 años lunares que preceden inmediatamente a la consumación de los 1335 días, 100 años por cálculo lunar después de la declaración de Baha'u'llah, daría 1960 y no 1963. 1957, mencionada como la fecha en varias cartas escritas en nombre de Shoaib Effendi, conectada por Abdul Baha con la proclamación y propagación de la causa, ¿no? Entonces, tenemos tres fechas asociadas con esos 1335. Uno es 1957, uno es 1960 y uno es 1963. El Departamento de Investigación concluye que la variedad de fechas dadas, 1957, 60 y 63, y las diferentes bases de cálculo, centenario de la declaración, 1335 años solares desde la Hejira, 100 años lunares, sugieren la siguiente visión unificadora. Yo ¿cómo se llama? He añadido esa visión unificadora. No está en los documentos, pero yo quiero siempre tratar de que mantengamos una visión unificadora a pesar de ciertas discrepancias, ¿no? Proceso, dice.
es un proceso, no un solo evento. La profecía de Daniel sobre los 1365 días no se cumple en una sola fecha, sino a través de un proceso que se extiende a lo largo de un periodo de tiempo. La cruzada de 10 años, el cumplimiento coincide con el periodo de la cruzada de 10 años, ¿no? La cual engloba las fechas mencionadas, ¿no? 57, 60 y 63. Y el triunfo global. Esta cruzada fue descrita por Joe Effendi como la culminación de un proceso que vería la difusión de la luz de la revelación en ambos hemisferios y cuyo término coincidiría con el centenario de la declaración de Baha'u'llah en Bagdad. El éxito de esta cruzada completaría el establecimiento de la fe en todas partes del mundo, cumpliendo así la profecía. Ese es un pequeño análisis. Si alguien gusta, yo puedo mandarle el memorándum en inglés, ¿no? Que lo tengo también, que habla sobre lo mismo, cita también. Yo aquí no he mencionado las citas de Abdul Baha, pero a ver si me permiten un ratito buscarlos. Un ratito, aquí están, aquí los tengo. Ramín, Sí, es como, por ejemplo, no es exactamente el mismo tema, pero en las profecías que están en el Antiguo Testamento sobre el retorno de los judíos a la Tierra Santa, ¿ya? sí, En cuanto a los escritos bajáis mismos, de qué hechos, qué eventos se asocian con el cumplimiento de esta profecía, en los mismos escritos de la bendita belleza, del maestro y del guardián, no encontramos algo específico que diga, bueno, se cumplió con esto o se cumplió con aquello. Simplemente está el retorno de los judíos y de que esto es visto como en la fe Bahá'í. Abdul Bahá confirma que esto es una profecía que se cumple en esta época, en esta dispensación. Entiéndase que en el tiempo del maestro de Abdul Bahá no había Estado de Israel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo? Las aliyot, que eran las migraciones sionistas en miles, que empezaron en la década de 1880, 5 aliyot, grandes migraciones, y que la última concluye ya con la formación del Estado de Israel, ¿ya? Entonces, algunos amigos entienden yo he visto libros bajáis, ¿no? Que dicen que es un documento que emitió el Imperio Otomano el año de 1844 y que a partir de entonces se consideraría que ya se está cumpliendo la profecía. Sin embargo, me he dado el trabajo personal de buscar asiduamente en las fuentes bajáis oficiales si este documento se interpreta así. No he encontrado que Abdul Bahá lo asocie, ni que el guardián lo asocie específicamente con el cumplimiento de la profecía. Solamente he encontrado lo más cercano que podría verse es una mención que hace en la mano de la causa George Townsend en una introducción que él hace al libro Dios pasa, y que algunos amigos lo ven como parte del libro Dios pasa, pero no es de la pluma del guardián, sino de la pluma de George Townsend. Ahora, no estoy diciendo de que no sea así, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo de que la fuente es esa. Dice la radio Pero no lo tiene, dice el que hay que hecho es de que el buscarlo por Facebook. cumplimiento de la Ahí sale el profecía, número. digamos, culmina ciertamente con la formación del Estado de Israel, pero que yo lo veo así, de que el proceso que llevó a eso es cuando la bendita belleza ora para que los judíos retornen a la Tierra Santa, cuando él llega a la Tierra Santa, y pocos años después, en la década de 1880, empieza el primer aliyot, que es una migración masiva de miles de judíos a la Tierra Santa,
luego el segundo Eliyot que se ya da en tiempos de Abdul Baha, y van otros más hasta la formación del Estado de Israel. Es como yo personalmente lo entiendo, el cumplimiento así. Ok, gracias. Gracias a ti. De hecho, como lo has dicho, pocas profecías se pueden poner con un pin, digamos, ¿no? Aquí es, ¿no? Es un proceso más que nada, ¿no? Pero aquí están las dos citas de esas tablas de Abdul Baha, ¿no? Entonces vamos a leerlos ya para terminar nuestro estudio. Realmente creo que con eso ya terminaríamos. Dice, la interpretación de los 1335 días se encuentra en dos tablas de Abdul Baha publicadas en The Passing of Abdul Baha, que la cita 1 sobre el cálculo y el centenario. Dice, ahora, en cuanto al versículo de Daniel, cuya interpretación preguntaste, a saber, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, esos días deben calcularse como años solares, no lunares, porque de acuerdo con este cálculo, habrá transcurrido un ciclo desde el amanecer del sol de la verdad. Entonces las enseñanzas de Dios se establecerán firmemente sobre la tierra y la luz divina inundará el mundo desde el oriente hasta el occidente. Entonces en ese día se regocijarán los fieles. Entonces aquí Abdul Baha claramente habla de que después de la declaración de Baha'u'lláh van a empezar a correr los 100 años solares que cumplirían los 1335 días, digamos, ¿no? De 12-12, ¿no? De Daniel. La cita 2, sobre el punto de partida. Oh siervo de Dios, los mencionados 1335 años deben contarse desde el día de la huida de su santidad Muhammad, el apóstol de Dios. Saludos y bendiciones descansen sobre él, al término de cuyo tiempo aparecerán los signos del surgimiento, la gloria, la exaltación, la propagación de la palabra de Dios por todo el oriente y el occidente. Entonces, amigos, lo más importante para mí es lo que Abdul Baha dice. Miren acá, ¿qué dice acá? La luz divina inundará el mundo desde el oriente hasta el occidente. Y ese es como el cumplimiento de los 1335 días. Y después dice acá en el otro lado, dice, aparecerán los signos del surgimiento, la gloria, la exaltación, la propagación de la palabra de Dios por todo el oriente y el occidente. Entonces, estos, amigos, en mi opinión, humilde opinión, tiene que ver con la conquista espiritual. Recordemos que aún estamos muy lejos de una conquista real, visible y tangible, de que donde la fe Bahá'í sea establecida y que la gloria de Baha'u'lláh sea reconocida por toda la humanidad. Aún estamos muy lejos de esto, pero en esa década, ¿no? Que empezó en 1953 hasta 1963 y que el Amado Guardián aún estaba con vida, por alguna razón lo llamó la Cruzada Mundial. O sea, porque con esto iba a haber la base para que la ley divina, a través de la Casa Universal de Justicia, fluyera a todo el mundo, ¿no? Y esto es el inicio. No significa que ya se haya logrado el 100% de su reconocimiento. No, aún la grandísima mayoría de la humanidad no reconoce, ¿no? A Baha'u'lláh, ¿no? Pero para nosotros esos son acontecimientos históricos y muy significativos. Y como Baha'u'lláh mismo dice, no importa si el mundo lo rechaza o lo acepta, él ya está establecido en su trono, punto, ¿no? Entonces, esto es, me parece a mí, el cumplimiento de las profecías. Y recordemos una vez más, mismo Jesucristo, a pesar de que nos refiere a Daniel y a sus profecías, pero también nos dice que ustedes van a reconocerlo por sus frutos. No dice porque cumplió la profecía tal o cual, porque la profecía siempre está abierta a interpretación.
Y eso es pues un punto de partida muy débil, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede entender algo diferente, ¿no? Pero los frutos, esa mancomunidad mundial que están haciendo, esa forma de manejar todos sus asuntos sociales, humanitarios, religiosos, espirituales, con un nuevo sistema, un nuevo orden mundial, ¿no? Instituciones y todo esto. Y ¿cómo se llama? Aparición de la Casa Universal de Justicia, una institución libre de error. Realmente esos son, me parece a mí, los frutos más sobresalientes. Muy bien, amigos. No sé si alguien tiene algún último comentario que hacer para terminar nuestro estudio. Solamente agregar de que desde el establecimiento de la Casa Universal de Justicia, cuando vemos todos los planes que va lanzando periódicamente, hay una coherencia de que hay una guía infalible, porque está abarcando también, guiando, orientando también a los gobiernos del mundo y también a la comunidad con esa guía que ha trazado Shoghi Effendi, ha trazado un norte, un camino para lograr este proceso. Por lo tanto, en forma concreta, está cumpliéndose todo lo que ha señalado Abdul Baha, Bahá'u'lláh y también Shoghi Effendi. Gracias. Gracias a usted. Muy cierto. Gracias, Rami, muy interesante. Bien, gracias, amigos. Muy bueno, Muy interesante. gracias, gracias. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Un amigos. placer a todos. Muy Aloha. amable. Nos vemos. La papá. Allah, papá. Aloha.